Bienvenidos a un nuevo vídeo de Entiende tu tenis. Hoy estamos aquí para hablar sobre dos aspectos fundamentales como son el lenguaje verbal y no verbal. En este caso el lenguaje verbal vamos a hablar más sobre lo relacionado con la autocharla y el autodiálogo, y el lenguaje no verbal un poquito con la postura y la forma en la que tenemos de desplazarnos y estar en la pista de tenis. Así que nada, vamos directamente al grano y vamos a dividir este vídeo en tres partes. La primera es un poquito explicar la importancia que tiene y las bases a nivel científico, un poquito de por qué hablar de la autocharla, del autodiálogo y por qué es importante hablarnos de una u otra forma y los beneficios que tiene a nivel hormonal y químico. La segunda sería un poquito ver cómo aplicar esto que hemos visto en la pista, y lo tercero sería proponer una serie de ejercicios en las que vamos a tener que trabajar ejercicios jugando, jugadas y puntos y diferentes situaciones en las que trabajamos precisamente esto, una autocharla positiva, una postura corporal positiva, para ir poco a poco desarrollando más estas áreas. Así que nada, vamos con ello y empezamos con la primera. Lo primero, el lenguaje verbal y no verbal, pues es básicamente eso. El lenguaje verbal es todo lo que nos decimos mientras estamos jugando. Al final el tenis es un deporte de momentos que intercala momentos de juego y momentos de pausa. Por lo tanto, es muy importante en estas fases de descanso ver qué hacemos. En lo que hacer para el análisis de los partidos ya hemos hablado en otros vídeos, y aquí vamos a hablar un poquito de cómo gestionamos este diálogo interno, un poquito esta forma que tenemos de estar con nosotros mismos en pista en los momentos que no se está jugando a la pelota como tal, ¿vale? Y lo segundo que veríamos sería un poquito la forma en la que tenemos de desplazarnos en pista, cómo nos colocamos, cómo nos sentamos en la silla, cómo andamos por la pista, cómo miramos al rival, cómo pasamos las bolas, ¿vale? Que al final este sería un poquito más este tema de lenguaje no verbal, de postura, de lo que transmitimos con ella y lo que al rival le hace interpretar. Entonces, lo primero, ¿por qué es tan importante el tema del autodiálogo positivo y negativo? Yo, por ejemplo, durante años sabía de la importancia, porque al final esto es algo que es obvio, que no es lo mismo si te estás diciendo de todo que si te estás animando, y tanto por lo que puedes experimentar tú en pista como lo que transmites al exterior. Pero yo siempre, como he sido un jugador muy pasional, muy chapalante, muy competitivo, que cuando arrancaba el punto era como me va la vida en ello y me dejaba la vida en cada punto, pues aunque a veces estuviese lleno de ira y frustrado, porque a veces me pasaba hace sobre todo años, era empezar el punto y era como que hacía en mi cabeza borrón y cuenta nueva y a muerta por el punto. Entonces era como que tampoco le daba yo tanta importancia a ese hecho, porque yo luego me veía siendo capaz de competir al 100%. Y ahí estaba un poco el error. Una cosa es que tú seas capaz de competir al 100% y que, pues eso, que si eres muy pasional, muy echa para adelante, muy competitivo, aunque te estés diciendo de todo, luego va a arrancar el punto y vas a estar. Y otra es lo que a nivel hormonal y químico va pasando en tu cuerpo, que eso es lo que yo quería hablar un poquito de este enfoque distinto en el vídeo, y es que hay muchos estudios que analizan eso, el cómo influye el autodiálogo y cómo nos hablamos y las palabras que nos decimos en la química corporal, cómo influye la posición que adoptamos o diferentes gestos que hacemos con los brazos o con la sonrisa en la química corporal. Y aquí tenemos que distinguir de dos tipos de hormonas principalmente. Por un lado tenemos las hormonas estresoras, que principalmente sería el cortisol y también un poquito la adrenalina, y hay otras muchas, pero a grandes rasgos, con que sepamos el cortisol y que nos suene ese nombre sería más que suficiente. Y esta lo que principalmente nos hace es que cuando estamos jugando, jugando en cualquier situación, nos pone en situación de peligro, era en situación de tensión, de miedo, de mucha activación, y al final ahí, cuando tú estás en esa emoción negativa de miedo, de un poco angustia, de bloqueo, de demasiado metido, pues al final ahí jugar es mucho más difícil que, por ejemplo, cuando estás en el grupo contrario, que serían las hormonas un poco de la felicidad, principalmente pues la serotonina, la oxitocina y demás. Entonces, estas, por el contrario, pues como he dicho, lo que nos hacen es jugar en el polo opuesto, más en ese estado de flow, en el que todo nos sale, en el que todo va rodado, en el que la bola va donde quiere sin esfuerzo, en el que parece que no has jugado así nunca en tu vida y no sabes por qué, pero va todo rodado, un poquito ese estado de flow que se llama. Entonces, pues bueno, lo que se ha visto y por lo que yo hablo en este vídeo es que diferentes, pues evidentemente si nos decimos qué mierda eres después de fallar, o qué idiota, o qué malo, pues la liberación de hormonas que tenemos es muy distinta. Ahora si nos decimos, va, está bien, venga, sigue, lo estás haciendo bien, vamos a por la siguiente, va, tío, tú puedes, qué bien, vamos haciéndolo bien, a todo este tema mucho más positivo. En un lado generamos hormonas mucho estresoras, mucho más negativas y que nos impiden jugar mucho mejor que las otras, que nos hacen entrar en un poco ese estado de flow que hemos definido.
Y luego, por otro lado, hay varios estudios, y voy a comentar un par de ellos rápidos que me parecieron muy curiosos, que era el de por ejemplo, de cómo cambia tu química corporal, tus hormonas, con el simple hecho ¿vale? Aquí, de estar así, ¿vale? Al final lo que se hizo en este estudio es, con este gesto simulaban la sonrisa, y en este gesto de sonrisa tu cuerpo libera automáticamente estas hormonas de la felicidad y baja el cortisol. Sin embargo, cuando se les pedía a la gente del estudio que hiciesen sujetarlo con los labios, al final ahí estás simulando pues una cara de enfado, de tristeza, y aumentaban estas hormonas estresoras y disminuían las de la felicidad. Por tanto, la importancia que tiene de mantenerse alegre, de mantenerse, pues intentar mantenernos eso, con una sonrisa, aunque un poco con esta de al mal tiempo buena cara, ¿vale? Y ahora veremos en la parte 2 cómo no todo es poner al mal tiempo buena cara, sino que hay que gestionar otras cosas, pero bueno, de que veamos un poquito de por qué este autocharla, esta postura, toda esta forma de estar en la pista es importante a nivel químico, porque nos puede hacer estar en una situación de estrés, una situación de más de flow. Luego, por ejemplo, también había estudios por ejemplo, de tú en posiciones de abrirte hasta el cielo, mirar los brazos y intentar pensar en algo positivo, y rápidamente se te vienen cosas positivas, y sin embargo cerrar la postura, ponernos más en posición de jarra, mentón al pecho, y rápidamente se nos vendrán más pensamientos negativos, porque al final esto viene un poco por la supervivencia. Los animales, al final, cuando quieren demostrar a su enemigo, a su presa, un león se hincha, un gato se le eleva la espalda o la cola a otros animales, y sin embargo cuando tienen miedo se encogen, se intentan esconder, y al final esto un poco, seguimos siendo animales en ese sentido, un poco por evolutivamente la evolución que llevamos. Entonces esto hace que este aspecto a nivel hormonal, pues conocerlo nos puede ayudar a, pues eso, si ya el propio juego a veces nos genera este tipo de estrés, nervios, presión, si encima no utilizamos bien esto, podemos generar mucho más, y por el contrario, si sabemos un poco cómo canalizar esto, cómo mantener una buena postura, una buena autocharla, nos puede ayudar a pasar de estas hormonas estresoras que nos van a hacer jugar mucho peor a estas otras hormonas de la felicidad que nos van a hacer jugar mucho mejor. Así que este sería un poquito a nivel general el punto 1, para contextualizar la importancia de esto, y no solo por lo que nos han dicho siempre, háblate bien o saca pecho, que es importante, sino entender el porqué de estas razones y de estas justificaciones a estos hechos. Y si el contenido de este canal te está gustando, no puedes perderte nuestro canal principal de Access Tennis, donde subimos vídeos explicando detalles técnico-tácticos para mejorar tu tenis. Así que si no estás suscrito, te invitamos a hacerlo, que actives la campanita para no perderte nada. La segunda cosa que quería hablar en el vídeo, como he dicho, es de cómo aplicar esto. Alguno puede estar pensando que si esto es tan positivo, pues que ya está, que hay que decirnos siempre lo bonito que somos, lo bien que hacemos las cosas, y sacando pecho, y olvidarnos de lo demás. La realidad es que eso sería en un mundo totalmente abstraído de la emoción lo que sería lo ideal, pero luego hay que tener en cuenta que cuando estás jugando hay veces que generas ira, hay veces que generas rabia, hay veces que te da frustración, varios fallos. Y bueno, partiendo de algo que hemos hablado en otros vídeos, que aceptar y normalizar el fallo, la derrota, el error, porque al final tenéis un deporte de perdedores en el que prácticamente cada semana todos los jugadores pierden durante toda su vida, y solo algunos pocos tienen victorias y tienen éxitos semana tras semana o X semanas de su vida. Lo normal es eso, es fallar, es errar, es que las cosas no salgan como queremos. Y entonces, una vez que tú aprendes desde este un poco enfoque y de visión de normalizar el fallo, la derrota, el fracaso, pues nos va a ayudar a que se genere menos frustración y ira. Pero eso no quiere decir que en algún momento pues somos humanos y te estás haciendo 80 pulsaciones, llevas 3 horas corriendo y ves que se te escapa el partido, fallas una bola clara, y un poco te da esa impotencia, esa rabia de joder, cómo tío se va afuera. Entonces, en esos momentos, el qué bien, pues al final ahí da igual, porque tú, porque mucho que te digas qué bien y saques pecho, por dentro estás me cago en la hostia, ¿vale? Entonces, al final, la clave no es tanto el lenguaje verbal que muestras. Cuando hablamos de lenguaje verbal no es tanto lo que muestras al rival, sino el lenguaje verbal, el autodiálogo que tú tienes interno. Si tú externamente no exteriorizas nada de ni bien ni mal, se te ve muy estable, ni para un lado ni para otro, dices, vale, pues lo está haciendo bien, pero si por dentro estás cagándote en la hostia no sirve. Por el contrario, si tienes algún gesto de rabia, pero por dentro estás, venga, va, no pasa nada, a la siguiente, y te sale natural, al final por dentro realmente estás en un estado de anímico positivo, de sumar, y simplemente eres humano y te ha generado un poco una frustración, una rabia, un error que es normal, lo has normalizado, lo has permitido sentir, que esta es la clave. Y esto es lo que yo quería hablar, es
oye, cuando tú estás, si eres capaz de estar todo el partido de forma natural en ese autolenguaje positivo, en esta autocharla, en este lenguaje corporal, que ahora veremos más ejemplos de sacar pecho, de ir como con seguridad por la pista andando, de mirar al rival y un poco desafiante no en plan a mal, sino de decir, aquí estoy yo y yo creo que puedo con este reto hoy, pues al final es perfecto, aplícalo, pero muchas veces el problema es que eso, se genera a veces estas emociones negativas por parte del juego, de frustración, rabia, ira, y obligarnos en ese punto a tener en estos lenguajes, tanto verbal y no verbal, mirando para otro lado, al final no ayuda a que eso desaparezca, porque al final esa emoción la sentí. Entonces, lo primero, como he dicho, partiendo de normalizar esto, el fallo, la derrota, para que esta emoción venga lo menos posible, pero una vez que viene es como sentirla, es aceptar que ha llegado, y luego ya una vez que relajes, con algunos consejos que hemos visto en otro vídeo de gestionar la ira, la frustración, de pues pegar un grito después de un punto para celebrarlo, para liberar tensión, un pelotazo fuerte en un juego, en vez de pegar un raquetazo, pues un punto que está en juego, pegarte una bola 200 para, ¿sabes?, soltar tensión, ¿vale? Pero con esta emoción un poquito liberarla para así poder internamente tener esta charla, porque si estás cagándote en la hostia, al final es imposible tener esto. Y voy a ser, y este ejemplo te va a venir te va a quedar clarísimo. Este vídeo es la segunda vez que lo grabo, porque cuando acaba de grabar el primero, el pinganito se ha quedado sin sonido, sin batería, y se veía el vídeo, se me veía aquí haciendo, pero no se escuchaba, o sea, solo se me veía mover la boca. Entonces, de primeras ha sido como, me cago en la hostia, y lo he dicho, no pasa nada, pero he dicho, no, me cago en la hostia, joder, vaya putada, tío, a repetirlo, pero me permitió sentir un poco esa rabia, que es normal, y a los 10 segundos ha sido, pum, he puesto a cargar y al rato lo he repetido, pero me permitió sentir esa rabia. Muchas veces es como que no se nos permite sentir esas emociones negativas y las queremos taponar, las queremos meter para adentro. Yo, por ejemplo, en ese caso me he permitido sentirlo, como he dicho, y en lugar de haber optado por otros mecanismos como puede ser suprimirlo o reprimirlo, que es como mirar para otro lado, intentar no hacer caso a esa emoción, hasta que, como hablamos en el vídeo de la ira, llega un momento en el que hemos mirado tanto para otro lado, no hemos querido sentir esa emoción, hasta que llega un momento que estamos ya tan desbordados, el vaso se llena tanto que explotamos. Entonces, permítete sentir esa emoción cuando aparece, y una vez que esa emoción se ha liberado un poco, hemos vaciado un poco el vaso de agua, ya podemos empezar a utilizar este tipo de mensajes y lenguaje corporal que nos ayude a sacar nuestro mejor nivel y no a lastrarnos y a boicotearnos. Pero permítete sentir primero las emociones negativas cuando aparezcan, sin mirar para otro lado, porque si no las harán más grandes. Llegará un momento que la emoción esa tan grande se apoderará de ti, y sí que no podrás ahí luego lenguaje corporal ni autocharla positiva que valga, porque estarás totalmente desbordado de lo que no has querido mirar cuando ha ido apareciendo poco a poco. Y la tercera parte que nos quedaría ya para finalizar el vídeo sería la parte de aplicación práctica de, vale, todo esto ya entendemos, como hemos visto en la parte 1, de cuál es el fundamento de la autocharla y el lenguaje corporal para que nos sume y no nos reste. Ya sabemos también la segunda, un poco de cómo empezar a aplicarlo en pistas sin que miremos para otro lado cuando aparece lo negativo, y ahora es, vale, ¿cómo hago ejercicios que me ayuden? ¿Vale? Entonces vamos a proponer 2 ejercicios en primer lugar que van a ser para automatizar el lenguaje corporal y la autocharla, y luego hay un tercer ejercicio en el que lo que va a hacer es que, bueno, no me adelanto, el tercero lo vemos ahora. Entonces el primer ejercicio sería, vamos a jugar puntos, y lo que vamos a intentar es, después de los errores, porque al final lo que tenemos que entender es que después del error es cuando suele venir el lenguaje corporal negativo o el autodiálogo negativo, vamos a tener que ir automatizando poco a poco y repitiendo una serie de diálogo interno que nos ayude a estar en ese estado más de flow que en el estado de frustración, ira y miedo y todas las emociones que hemos dicho que el cortisol y la queja y la negatividad nos despertaban. Entonces, y esto quería matizarlo, ¿hace falta decirlo hacia afuera o hacia adentro? Es indiferente. Hay jugadores que, por ejemplo, son más extrovertidos, que les gusta más expresar lo que sienten y que les escuche el rival y decirlo en voz alta. Otros jugadores que son más introvertidos, que se lo dicen más hacia ellos. Entonces, lo importante es que el lenguaje, el autodiálogo que tengamos en este caso, sea que nos escuchen o no, sea positivo. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es, después de cada fallo, vamos a ir probando con diferentes frases frases que nos vamos a ir diciendo un poquito a modo de mantras, un poco, para que esto se vaya automatizando, para que luego los partidos, cuando empecemos a fallar, pues si en cada entreno cuando fallo es me cago en la hostia, pues lo que saldrá en el partido será me cago en la hostia. Si yo en los entrenos fallo, si siento la emoción ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero después, venga, va, seguimos,
venga, has fallado en esto, vamos a intentar hacer lo otro. Y esto también lo puntualizo, porque otra de las cosas que hacemos cuando nos hacemos estos diálogos es focalizarnos en el problema, no en la solución. Esto lo hablamos en un vídeo de Instagram, que es, vale, yo fallo una bola porque la tira de fondo y digo, no te levantes, te estás focalizando en el problema, te has levantado, focalízate en la solución, aguanta el peso del cuerpo abajo, pasa hacia adelante. Al final, cuando me centro en el problema, no puedo dar una solución. Entonces, el diálogo interno que tengamos, aparte de ser positivo, tenemos que intentar centrarlo en la solución, no en los problemas y en repetirnos el por qué se ha fallado, sino en qué podemos hacer para corregir ese error o ese fallo o esa cosa que no ha ido bien. Entonces, vamos a ir haciendo, como he dicho, estas frases cuando acabemos los puntos, para ir automatizando frases que nos ayuden a, pues eso, a estar en positivo, a tener un lenguaje, o sea, un diálogo interno positivo, con buena actitud, para que luego los partidos nos puedan salir. El segundo ejercicio sería igual que con el lenguaje, pero en lugar de después del fallo obligarnos a ir poniendo en práctica diferentes frases que vayamos automatizando y se vayan quedando un poco grabadas para que luego salgan en los partidos, lo que vamos a intentar ahora va a ser diferentes formas de estar en la pista, de pues no arrastro los pies, miro al frente, miro al cielo, en vez de al suelo, respiro con el pecho y abro pecho que se me vea grande, cuando paso por el lado del rival le miro como no voy cabizbajo, sino que voy como seguro, ¿vale? Todo este tipo de lenguaje corporal que nos ayuda, en vez de estar en estas posiciones, a estar en estas otras, ¿vale? Pues igual, después de los errores, vamos a ir, pues eso, fallo, y en lugar de bajar los brazos, de hacer aspavientos, no pasa nada, y abrir pecho, ¿vale? Pero igual, ir poco a poco entrenando en los entrenamientos el lenguaje no verbal, en este caso la postura del cuerpo y la forma que tengo de estar en la pista, que me ayuda a estar en estas posiciones, que me ayudan a generar estas hormonas y a reducir estas hormonas de cortisol y estresoras que hemos hablado, ayuden a fomentar que se produzcan las otras, ¿vale? Y ya el tercer ejercicio, que sería un poquito ya más de puntos, en el cual el factor del acierto, el error va a ser clave otra vez, y sobre todo ahora vamos a hacer clave, lo que va a ser clave es cómo aplicamos esto. Vamos a ver si somos capaces realmente de poner esto en práctica, y lo que va a determinar el resultado va a ser que lo apliquemos o no. Entonces lo que vamos a hacer es jugar puntos durante 10 minutos, y el jugador que falla al acabar el punto, lo que va a hacer es sumar un punto en una cuenta que va a tener propia, ¿vale? Cada jugador va a llevar su cuenta. Entonces, si yo fallo, si mi diálogo interno o mi lenguaje corporal ha sido positivo, voy a sumar 1. Si mi lenguaje corporal o mi diálogo interno ha sido negativo, voy a restar 1. Y así el rival igual después de cada fallo. Entonces lo que vamos a hacer es, al acabar de los 10 minutos, el jugador que tenga una cuenta más elevada es el que por tanto ha tenido una forma de gestión mejor de su diálogo y de su lenguaje corporal, y por tanto va a ser el que va a ganar este partido que estamos jugando de 10 minutos. Entonces es una forma en la que, en este caso, el resultado, si quieres ganar, no depende del propio resultado de juego, del rendimiento en el juego, sino de la capacidad que tú tengas de gestionar tu lenguaje y tu diálogo interno y tu forma de estar en la pista. Entonces es una forma de todo esto que hemos practicado con los ejercicios anteriores, que ya sabemos de dónde viene por la explicación que hemos dado en los parte 1 y 2, pues de estos ejercicios que hemos ido poniendo en práctica, los primeros ejercicios de la parte 3, ahora ya llevarlo a la práctica y que sea lo que haga que gane o pierda contra un rival, la forma en la que yo tengo de gestionar esto, en este caso el error y la derrota, el fracaso, con un diálogo interno positivo y un lenguaje corporal positivo y abierto, y que diga al rival, aquí estoy yo. Así que nada, ahora sí que sí, hasta aquí el vídeo. Espero que si has llegado hasta aquí te haya resultado útil. Ya sabes, si es así, suscríbete, da like, comparte, comenta y todo lo que se te ocurra. Espero que ayude a crecer este canal. Y como decimos siempre, a encender la pelota y no la cabeza, y a ir entendiendo cada vez un poquito más vuestra tenis. Nos vemos, chao.